Amados hermanos, que Dios bendiga su vida en esta mañana. Damos gracias al Señor de poder tener la oportunidad de poder compartir una lección más este domingo, ya 6 de febrero. Ya hemos comenzado este año y ya estamos volviendo de este receso que tuvo la escuela dominical. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar en esta mañana con ustedes. Ahí donde está, yo te invito a que podamos tener un momento de oración, podamos presentar nuestras vidas delante del Señor y podamos orar por esta lección en esta mañana para que el Señor sea guiando todo lo que se va a hablar. Amén. Bendito Dios y Padre del cielo, te damos las gracias a ti, Señor amado, por esta oportunidad, Dios Santo, que tú nos das, Dios, de poder compartir tu palabra, Señor, de poder exhortarla, Dios. Padre, oramos por nuestros hermanos en sus hogares, en sus casas, Dios amado, para que tú, Padre Santo, puedas derramar bendición sobre los hogares, sobre las familias representadas. Padre amado, llévate, Dios, todo distractor, todo lo que nos impida, Padre amado, el poder escuchar tu palabra, Señor, el poder aprender de ti. Dios, te pedimos que tú nos bendigas, Señor, que tú nos ayudes en este momento, Dios, a poder estar atento con nuestros oídos. Padre amado, que tú, amado Dios, nos ayudes a poder tener nuestros oídos atentos a lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, Dios. Padre amado, bendice los hogares de mis hermanos, Dios amado, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amado hermano, nuestra última lección fue la lección número 52. En esta ocasión nos corresponde ver la lección 53, la cual encontramos la lectura en Deuteronomio capítulo 16, desde el verso 16 en adelante hasta el capítulo 17 y el versículo 20. En toda esa lectura va a estar basada la lección de hoy día. Te invito a que puedas buscar tu Biblia y me puedas seguir con la lectura. Vamos a leer toda esta porción de la escritura de manera completa y después la vamos a explicar. Te invito ahí que puedas buscar tu Biblia para que me puedas seguir en la lectura. Amén. Leamos juntos. La palabra del Señor dice así. Estamos leyendo el Deuteronomio capítulo 16, desde el verso 16 en adelante, llegando hasta Deuteronomio 17, versículo 20. Yo voy a leer una Biblia en lenguaje actual. Si tú tienes una Reina Valera o alguna otra versión, no es muy diferente la lectura. Pero vamos a seguir la lectura en esta Biblia de lenguaje actual. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice, 3 veces al año todos los hombres deberán presentarse ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elegirá. En la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las enramadas. Ningún hombre puede presentarse ante el Señor sin ofrenda. Cada hombre deberá dar lo que sea posible en proporción a la bendición que el Señor, tu Dios, te haya dado. Jueces y funciones de la justicia tiene aquí como subtítulo, dice así: deberán nombrar jueces y funcionarios para tus tribus, en todas las ciudades que el Señor te da. Ellos deberán juzgar a la gente imparcialmente. No deberás juzgar injustamente ni mostrar favoritismo. No deberás aceptar soborno, porque el soborno ciega los ojos de la gente sabia y cambia lo que la gente buena quiere decir. Debes seguir solo la justicia para que puedas vivir y ocupar la tierra que te da el Señor tu Dios. Verso 21. Dios odia a los ídolos, aparece aquí como subtítulo en esta versión. Dice así la palabra del Señor en el verso 21. No coloques un poste de acera ni ningún otro objeto similar al lado del altar del Señor tu Dios. No deberás construir un pilar de piedra dedicado a un Dios falso. El Señor tu Dios los odia. No sacrifiques para el Señor tu Dios ningún toro u oveja que tenga algún defecto, porque el Señor tu Dios rechaza eso. El Señor tu Dios te va a entregar muchas aldeas para que vivas en ellas. Puede darse el caso de que algunas de ellas
se descubra entre tu gente a un hombre o a una mujer que hace lo que el Señor tu Dios considera perverso y viola su pacto, hace algo que yo prohibido, hace algo que yo he prohibido, como adorar a otros dioses, al sol o la luna o las estrellas. Al enterarte del hecho, debes investigar el caso cuidadosamente. Si se comprueba que efectivamente esa maldad ocurrió en Israel, entonces debes traer al hombre o a la mujer que hizo esa maldad en tu ciudad y apedrearlo para que muera. La condena a muerte debe hacerse por el testimonio de dos o más testigos. No habrá pena de muerte por el testimonio de un solo testigo. Los testigos serán los primeros en tirarle piedras para matarlo, y luego lo hará todo el pueblo. De esta manera quitarás de ti la maldad. Casos difíciles de juzgar aparece aquí como título. Dice así: se pueden presentar casos muy difíciles de juzgar en tus tribus, en tus tribunales, como asesinatos, pleitos o riñas con heridos. Cuando se presenten estos casos y tus jueces no puedan dictar sentencia, irán al lugar que elegirá el Señor tu Dios. Deberás ir ante los sacerdotes y levitas, y al juez que está de turno en ese momento les expondrás el problema y ellos dictarán sentencia. Harás exactamente lo que ellos te digan y el lugar que el Señor elegirá, y actuarás de acuerdo con sus instrucciones y de acuerdo con la senda que ellos dicten, hasta exactamente lo que te digan sin cambiar nada. El sacerdote es un servidor del Señor tu Dios. El que se ponga terco y no haga caso a la decisión del sacerdote o del juez será condenado a muerte. De esta forma terminarás con la maldad en Israel. Todo el pueblo se enterará y tendrá temor, y así nadie actuará con soberbia de nuevo. ¿Cómo nombrar un rey? A un rey. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella, te establezcas ahí y digas: elijamos a un rey sobre nosotros como todas las naciones a nuestro alrededor. Debes preguntar de nombre a un rey sobre ti, que sea elegido por el Señor tu Dios. Tendrá que ser alguien de tu propia gente, no un extranjero. Él no deberá acumular caballos para sí mismo. Tampoco deberá enviar gente de vuelta a Egipto para comprar más caballos, porque él deberá enviar gente de vuelta a Egipto para comprar más caballos, porque el Señor te dijo: ustedes nunca deben volver por ese camino. Tampoco deberás casarte con muchas esposas, porque si no, se le pervertirá el corazón. Además, no deberá enriquecerse con plata y oro. Cuando comiencen a reinar, debe tener para sí mismo una copia de esta ley escrita en un rollo por los sacerdotes levitas. El rey debe mantener consigo ese libro y leerlo para que aprenda a respetar al Señor su Dios y a seguir cuidadosamente todas las palabras escritas en esta ley y estas normas. Así no se creerá mejor que su propia gente y no desobedecerá el mandato en ninguna forma, de tal manera que el rey y sus descendientes pueden gobernar el reino de Israel por mucho tiempo. Fue un poco larga la lectura, pero es necesario que podamos entender el contexto. Por eso fue necesario que pudiéramos hacer la lectura completa de este pasaje o de esta cita bíblica. Podemos ver en los primeros pasajes o en los primeros versículos que este grupo de leyes trata sobre los líderes del pueblo de Israel, jueces y sacerdotes, reyes y profetas. Igual que en el Nuevo Testamento, todos los líderes del pueblo de Dios están bajo la autoridad de la palabra de Dios. Los líderes, como los padres, ejercen autoridad de Dios sobre quienes están bajo su mando. Se observa una vez más la secuencia de los 10 mandamientos, ya que esta sección refleja el quinto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. La designación de los jueces para administrar justicia en todas las ciudades da cuenta del tamaño de la población y la extensión del territorio. Podemos ver lo tremendo de estos pasajes en dar también la advertencia sobre la idolatría, dar la advertencia también sobre la importancia de la obediencia y dar a entender también que las autoridades no están sobre Dios,
sobre Dios. Hoy en día quizás podemos ver a autoridades que son como, podemos decir que se envanecen o dicen, ah, tienen autoridad. Y son personas quizás que reniegan muchas veces del Evangelio o son personas que no creen en Dios. Y esos gobernantes, el Señor aquí advierte que frente a tales condiciones el Señor no los va a pasar por alto frente a la condición. Quizás nosotros hoy en día también vemos situaciones como puede ser estas asambleas constituyentes y todo lo que se está votando, todo lo que se está pretendiendo legislar, que está totalmente en contra del Evangelio. Pero ¿cuál es la misión de la iglesia más que quizá el contender o el pelear? En primer lugar es el poder orar y también el poder ejercer el derecho a poder votar, porque es una decisión de nosotros elegimos a nuestros gobernantes, no es algo que a nosotros nos están imponiendo, es algo que nosotros tomamos la decisión de poder elegirlo. Y ahí la importancia de nosotros poder votar con la sabiduría del Señor frente a leyes o normas que quieren ser establecidas. Yo te invito a investigar un poco sobre sobre lo que se aprobó hace poco en la Asamblea Constituyente. Muchas de las cosas que se querían aprobar eran cosas que estaban totalmente en contra del Evangelio. Y eso también debe encenderte una luz de alerta, amado hermano, con tu familia, con tus hijos, lo que se viene para nuestro país y para nuestra nación. Del verso 17, del 1 al 7, aquí lo que podemos ver, el hecho de que se haya incluido este mandato indica que algunos israelitas estaban ofreciendo a Dios animales enfermos o deformes. Animales enfermos o deformes. ¿Cómo, pero usted puede decir, ah, eso quizá era para ese tiempo, porque ahí ofrecían sacrificio. Nosotros hoy en día no sacrificamos animalitos, no ofrecemos sacrificio al Señor. Pero ¿sabes qué, amado hermano? Cada vez que tú inviertes de tu tiempo o dedicas algo al Señor, debes dedicarlo mejor. Quizá esos hermanos o los que estaban en ese tiempo ofrecían estos animales y no les importaba que tuvieran alguna pifia, una pata coja, les faltara una pata, les faltara un ojo, y se lo ofrecían al Padre Celestial y se lo ofrecían a Dios con esos defectos. Y yo quizás te podría preguntar a ti, o nos podríamos hacer esta pregunta todos como cristianos. ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor? ¿Le estamos ofreciendo algo realmente dedicado? ¿Le estamos ofreciendo algo realmente consagrado? ¿Le estamos dedicando lo mejor al Señor? ¿O estamos siendo como el pueblo en este tiempo, como el pueblo de Israel, que lo que ellos principalmente dedicaban era algo que estaba con defecto muchas veces para el Señor? Es algo que nos lleva a meditar realmente. En ese entonces, al igual que hoy es difícil y caro ofrecer a Dios lo mejor, siempre resulta tentador tratar de engañar a Dios porque creemos que no seremos sorprendidos. Nuestras ofrendas reflejan nuestras prioridades. Cuando le damos las obras a Dios, obviamente Él no es el centro de nuestra vida. Debemos dar a Dios lo que Él se merece. Él debe ser el primero en recibir su ofrenda, su tiempo y sus talentos, amado hermano. Quizá usted se puede preguntar y puede decir, ah, yo no tengo talento, no tengo quizás ninguna habilidad o algo para poder ofrecer a Dios. ¿Sabes qué, amado el Señor, cada uno de nosotros? Perdón, hermanos, voy a tomar un poco de agua. Cada uno de nosotros ha sido investido con la gracia del Señor y cada uno de nosotros tiene talento y tiene dones dados por el Señor. Y estos talentos y estos dones principalmente apuntan a la obra y al servicio para el Señor, servicio de la obra, el cual es necesario que pueda ser usado y pueda ser principalmente usado en la predicación del Evangelio, para que más personas puedan llegar a conocer a Jesucristo a través de nosotros. Y nadie será condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. Esto es tremendo, amado hermano. Una persona podría ser sentenciada a morir apedreada si existe el testimonio de dos o tres testigos. Al culpable lo llevaban a las afueras de la ciudad y los testigos eran los primeros en lanzarle piedras. Luego lo seguía el resto de la gente. Este sistema eliminaba a los idólatras, limpiando así la maldad de en medio del pueblo.
Al mismo tiempo protegía de dos maneras los derechos de las personas acusadas. Primero, al requerir que existieran varios testigos, se evitaba que la persona fuera juzgada por el falso testimonio de cualquiera. Segundo, como los acusadores lanzarían las primeras piedras, se verían obligados a asegurarse de que su acusación era verdadera para no tener cargos de conciencia, ya que eran los responsables de determinar lo que habían comenzado. Yo te quiero hacer una pregunta, amado hermano. ¿Hoy en día se ven los testimonios falsos? Sí se ven. ¿Podemos ver corrupción en la justicia? Se ve también. ¿Podemos ver gente que pensamos que no es castigada y hace el mal? Sí, se ve bastante, ¿cierto? Pero ¿sabes qué, amado hermano? Al Señor no se le escapa nada. Él está en control y Él es soberano de todo lo que pueda estar sucediendo. A Él no se le escapa nada de lo que hacen las personas. Y eso puede ser también algo que quizás la gente afuera vive sin temor de Dios. Pero tarde o temprano, si esas personas no se arrepienten y no se vuelven de su mal camino, llegará el momento en los cuales serán juzgados delante de la presencia del Señor. Porque después de la muerte viene el juicio. Y eso, eso es para todos, para todos, para todos. Nadie está excepto de eso. Y vamos a seguir. Y en el verso 17 del 14 al 20, Dios nos estaba exhortando a Israel para que designaran a un rey que gobernara la nación. Más bien estaba en contra de esta idea porque él era su rey y el pueblo debía obedecerlo y seguirlo. Sin embargo, Dios sabía que un día el pueblo le pediría un rey por su egoísmo. Más tarde querían ser como las naciones vecinas. Eso lo podemos leer en Primera de Samuel 8. Dios incluyó estas instrucciones para que cuando insistieran en tener un rey, escogieran a la persona correcta para el pueblo. También servirían para beneficio del rey, para que procurara guiar a la nación de acuerdo con las leyes de Dios. Los reyes de Israel no hicieron caso de esta advertencia y su conducta los llevó a su caída. El rey Salomón lo tenía todo, amado hermano, pero cuando se volvió rico y levantó un gran ejército y se casó con muchas mujeres, le dio la espalda a Dios. Eso lo podemos leer en Primera de Reyes 11. A causa del pecado de Salomón, vinieron la desobediencia, la división y el cautiverio de Israel. El rey tenía que ser un hombre apegado a la palabra de Dios. Tenía que hacer una copia de la ley para su uso personal. Una copia de la ley para su uso personal. Se parece bastante a lo que nosotros tenemos el manual del fabricante, que es tan conocido como la Biblia, amado hermano. Nosotros en la Biblia encontramos todo, las leyes, cómo tenemos que comportarnos, encontramos una serie de ejemplos de vidas y de vivencias de otros hermanos y de otras épocas y otros tiempos que son totalmente aplicables a la vida de hoy en día. Y, y cuando hablamos del uso personal, quiere decir que el rey está obligado a consultarla y a leerla. Y es algo que también nosotros tenemos que hacer como cristianos, mantenerla a la mano todo el tiempo, leerla todos los días y obedecerla sin excepción era lo que tenía que hacer el rey para ese tiempo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también. Por medio de este proceso aprendería el respeto a Dios, evitaría sentirse más importante que los demás y evitaría olvidarse de Dios en tiempo de prosperidad. No podremos saber lo que Dios espera de nosotros a menos que leamos su palabra. Y su palabra no impactará nuestra vida a menos que la leamos y reflexionemos en ella con regularidad. Hoy en día, con la gran disponibilidad de las escrituras, no es difícil tener acceso a la fuente de la sabiduría del rey. Lo difícil es poner en práctica sus instrucciones. Hoy en día tenemos acceso a la Biblia en diferentes formatos, en formato digital, en formato de papel, en el celular, tenemos un montón de versiones que podemos cotejar, podemos consultar, pero lo difícil es realmente seguir las normas y seguir las leyes de parte de Dios. Eso es algo que es bastante complicado y difícil. Ese pueblo, el pueblo de Israel, eligió gobernantes y muchos de los que se eligieron no fueron buenas personas
o no gobernaron de acuerdo a la rectitud o de acuerdo a los caminos de Dios. Es importante que nosotros como cristianos podamos orar por nuestras autoridades y podamos colocar a nuestro país en cobertura. Se viven tiempos peligrosos, amado hermano del Señor, tiempos peligrosos, tiempos que no serán fáciles para la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor tiene que seguir cumpliendo el rol y para lo que ha sido encomendada, que es la predicación del Evangelio. Y eso es un desafío que es para todos nosotros. No es para algunos, es para todos. Y este es el tiempo en el cual la iglesia se debe levantar con más valor que nunca y poder colocar el nombre del Señor en alto, para que más personas puedan conocer de Dios y puedan ver sus vidas transformadas. Y no te desanimes, no te desalientes, a pesar de que puedas ver condiciones y situaciones difíciles. Hemos visto cómo la violencia se ha levantado en nuestro país y en nuestra nación. A diario observar noticias de secuestros, asesinatos y ver cómo la maldad se ha multiplicado son parte de las señales del cumplimiento de las Escrituras. Pero los cristianos podemos orar y poner en cobertura a nuestro país y nuestra nación. La oración del justo puede mucho. Dios te bendiga, amado hermano, junto a tu hogar, junto a los tuyos, junto a tu familia. Sea muy bendecido, que Dios pueda derramar bendición sobre tu hogar, sobre tu casa, sobre tus hijos. Dios te bendiga, amado hermano. Oremos para terminar. Padre Santo, damos gracias y honor a ti por este tiempo y por esta tu palabra, Dios. Oramos por la vida de nuestros hermanos, por sus hogares, por sus familias, por sus hijos. Padre amado, que usted, Dios de la gloria, derrame bendición sobre ellos, sobre cada hogar, sobre cada casa, Señor. Que sea usted, Señor, guiando los pasos de ellos, Señor. Que usted, amado Dios, los guíe, Señor, a toda verdad, Dios. Entregamos nuestras vidas y este tiempo de lectura y estudio de la palabra en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Amén.